Un gusto saludarlos nuevamente. Hay un tema que preguntan muchísimo los alumnos antes de egresar. Profe, ¿qué hago? ¿En qué puedo trabajar? ¿Qué es más rentable? En realidad las opciones son muchas. Tenemos hacer domicilio, instalarse en su propia casa, trabajar en una peluquería, instalar un negocio en algún local, ser técnico de alguna casa comercial. Es decir, las opciones son variadas. Incluso muchos deciden hacer clases, saliendo recién. Entonces, ¿qué hacer? La gente empieza a visualizar que está buscando la opción más rentable, lo que le genera más dinero. Pero en realidad esa es una decisión equivocada. ¿Qué opción debemos tomar? Debemos tomar la opción que nos guste más, que nos llene, que nos satisfaga. Vamos a hacer una serie de videos viendo cada una de las opciones. Por ejemplo, comencemos con la más común, hacer domicilio. Es decir, ir a la casa de un cliente a hacer un servicio. ¿Cuáles son las ventajas que la gente ve en hacer domicilios? Primero, manejo mis tiempos. Segundo, ahorro dinero porque no pago arriendo. Tercero, soy mi propio jefe. Cuarto, no doy boletas, es decir, voy a la clienta, la atiendo y no entrego ningún documento por eso. Cobro más caro porque estoy yendo al domicilio. Y también me quedo con todo el dinero. Es decir, esas son las características que uno evalúa como positivas. Pero vamos analizando uno por una qué ocurre. Por ejemplo, manejo mis tiempos. En realidad, ¿nosotros manejamos los tiempos? ¿No es el cliente el que me llama y me dice ven? ¿En qué momento me llama un cliente cuando quiere domicilio? Generalmente antes de ir al trabajo, es decir, muy temprano, o después de salir de trabajo, es decir, muy tarde, y también el fin de semana. Entonces, mis horarios no dependen de mí, dependen de él. A menos que yo diga, no quiero atender a estos clientes, y entonces yo manejo mi tiempo. Pero ¿qué sentido tiene decirle a un cliente que no te quiero atender si mi objetivo es atender a los clientes? Y en el domicilio, generalmente, esos son los tiempos. Entonces, después tenemos la otra opción, soy mi propio jefe. Yo discutiría un poco eso y diría, soy mi propio empleado. Porque nos obligamos a hacer cosas. De hecho, nos obligamos a hacer cosas que no obligaríamos a otra persona. Es decir, si estamos enfermos, nos obligamos a trabajar porque si no, no tenemos dinero. Si tenemos sueño, nos obligamos a levantarnos. Más que su propio jefe, somos nuestro propio empleado. ¿Ya? Por otro lado, no damos boleta. Puede ser. Puede que se lleguen de confianza, yo no le dé una boleta. Pero cuidado, yo recomiendo dar todas las boletas por su servicio. Imagínense que justo nos llega donde una clienta que trabaja en un lugar de fiscalización. Cuidado con eso. Emitan todas las boletas que corresponden. Por otro lado, me quedo con todo el dinero. Eso es una falsedad. O sea, algunas personas creen que hacen un servicio y como trabajan solo, todo el dinero es de ellos. Hay costos que asumir. Tenemos costos de transporte, tenemos costos de comprar elementos. Incluso, miren, uno dice, no, es que yo voy a hacer un servicio puntual. Pero hay casas que no tienen los elementos adecuados. Por ejemplo, para lavar el cabello, hay casas que no tienen la infraestructura para poder lavar bien un cabello. ¿Qué hace una profesional? Compra un lavapelos portátil. Ok, tiene lavapelos portátil. Después está haciendo color, o está peinando, o está haciendo corte, y se da cuenta que no hay buena iluminación. ¿Qué tiene que hacer? Yo he visto algunos profesionales que compran un foquito. Entonces, ya no es llegar e ir solamente con una maletita pequeña, sino tengo que tener una serie de elementos que significan costo. Tener muy buenas herramientas. Otras problemáticas que nos podemos encontrar al hacer domicilio es que yo digo, yo le cobro caro a la clienta porque mis servicios son buenos. Pero nos encontramos con clientas que dicen, me debería cobrar menos. Porque yo pongo la casa, yo pongo el agua, yo pongo la luz, yo pongo el gas, yo hago aseo en mi casa y además yo le tengo que servir un café a la peluquera. Entonces la clienta piensa que deberían cobrar menos y la profesional piensa que le debería cobrar más. Y ahí nos enfrentamos a otra problemática. Entonces, vamos evaluando. También nos encontramos con clientas que no valoran el tiempo del profesional. Imagínense el trayecto que tiene que hacer usted
para llegar a la casa y que la cliente diga: espérenme un momento que estoy recién levantándome, espérenme un momento que tengo que ver a mi hijo, espérenme un momento que tengo un llamado telefónico. Y entonces usted va por un servicio y pierde toda una mañana esperando a la clienta. O clientas que le pueden decir: mira, tenía una reunión y recién me acabo de enterar, por lo tanto ven más tarde. Y usted tiene dos opciones. La primera opción es decirle: no vengo más, no te atiendo más. Y la segunda opción es ir en la tarde. En cualquiera de los dos casos, usted perdió la mañana, porque la agendó. Entonces, uno ya empieza a decir: bueno, entonces no es tan bueno hacer domicilio. No, si domicilio es muy bueno. Conozco gente que gana mucho dinero, gente que vive del domicilio, que mantiene a su familia de hacer domicilio. Pero hay que tener ciertas consideraciones. Porque además, cuando usted va a hacer domicilio, hace todo un trayecto para atender a una persona. Claro, hay situaciones donde hay eventos de matrimonio, de bautizo, donde ya atiende más personas. Pero lo general, lo normal, es atender a una persona por vez. Entonces, hacer todo un trayecto de ida y de vuelta para una persona, hay que evaluar bien los costos. ¿Qué tipo de servicio voy a hacer? No voy a ir por un servicio pequeño a un tremendo traslado. Al final me sale más caro el traslado. Esos costos son más caros que el mismo servicio. Entonces, cuando yo estoy haciendo domicilio, me tengo que fijar en tres elementos importantes. Primero, construir una base de datos. ¿Qué significa esto? Empezar a evaluar a los clientes. Al cliente que no me quiere pagar lo que yo le quiero cobrar. Es decir, siempre me está pidiendo descuento, me está pidiendo rebaja. Ese cliente ya no me sirve porque me genera un conflicto. No valora mi trabajo. Segundo, el cliente que siempre me hace perder tiempo. Que me cita una hora y estoy esperándolo mucho rato. Tercero, el cliente que no tiene la infraestructura para hacer el servicio. Que tengo que poner una buena iluminación, que no tengo dónde poner agua. Entonces, ¿eso qué hace? Minimiza las posibilidades de entregar un excelente servicio. Y cuarto, el cliente que siempre me dice: ven después, ven más tarde, ven más rato. Es decir, durante el primer año, todos los clientes que yo pueda atender, voy a tener que eliminar algunos. El segundo año va a ocurrir lo mismo. Y por lo tanto, de todos estos clientes me voy a quedar con esto. El segundo año lo mismo. De todos estos clientes me voy a tener que quedar con estos. Recién el tercer año va a ocurrir lo mismo y me voy a quedar con... Entonces el tercer año recién voy a tener una buena base de datos. Por lo tanto, el segundo elemento importante es tener paciencia. El primer elemento, construir mi base de datos. Con todas las características de un buen cliente. El segundo elemento, tener paciencia. Nadie vive de domicilio el primer o segundo año. El primero y segundo año son para trabajar de ratos y empezar a construir mi base de datos. Alguien que quiera vivir de domicilio, o sea, me refiero a que mantener una familia haciendo domicilio, es básicamente a partir del tercer año. Por lo tanto, cuidado con frustrarse. No es que el domicilio sea malo, es que hay que tener una base de datos y paciencia, porque se puede ganar mucho dinero. El tercer elemento importante es que a usted le guste estar en la calle, visitar otras casas. Claro, porque al principio puede ser entretenido, pero después cuando usted empieza a tener muchos clientes, va a tener que andar de casa en casa. Y a eso a alguien le tiene que gustar. Hay gente que no le gusta estar de casa en casa. Si a usted no le gusta estar de casa en casa, lo más probable es que sufra. Y va a decir que la peluquería es mala, pero la peluquería no es mala, es lo que usted hace con la peluquería. Por lo tanto, resumen, tres elementos importantes. Primero, construir una buena base de datos, analizando cada uno de los clientes. Segundo, tener paciencia. Al tercer año usted va a poder empezar a vivir de su domicilio. Y tercero, que le gusta estar de domicilio en domicilio. ¿Ya? Un abrazo, nos vemos en un próximo video.